Empezamos con la presentación del tema 21. Como siempre, en la primera página tendréis que poner el título del tema en inglés o en castellano, en función de lo que haya dicho vuestro tribunal. Y luego tendréis que hacer un esquema del tema con los principales puntos. Este es el tema 21, la programación del área de lenguas extranjeras, unidades de programación, puntos, ese sería el primer punto. Criterios para la secuencia y temporalización de contenidos y objetivos, puntos, ese sería el segundo punto del tema. Y por último, la selección de la metodología a emplear en las actividades de aprendizaje y evaluación. Y con eso terminaríamos, sería el último punto de este tema. Una vez que terminéis de poner el título y de poner las partes y los apartados y subapartados de este tema 21, numeraríais la página con la número 1 y nos iríamos a la segunda página. La segunda página es la introducción. Coincide con la del tema 20 y con las del resto de los temas, por lo tanto no lo vamos a explicar otra vez. Y lo que sí que es diferente, por supuesto, es el resumen del tema 21. Recordad que siempre nos piden, en la plantilla de corrección del tribunal, tienen una puntuación para el esquema y una puntuación para el resumen. Nuestro resumen siempre lo resolvemos en este párrafo, donde vamos a nombrar de nuevo, esta vez, los apartados y subapartados, pero esta vez escrito en un párrafo y no puesto en forma de esquema. Bien, nos tocaría la parte del marco legislativo, LOMLOE 157 y 61, igual que en los demás temas, y por supuesto la conclusión con las referencias. Recordad, solo numeramos la primera, la del esquema, numeramos también, por supuesto, la introducción, y esta tercera parte la dejamos sin numerar. La numeraremos al final cuando terminéis el tema. Vamos con la primera parte de este tema. La primera parte de este tema es la programación en el área de lengua extranjera inglés, las unidades de programación. Lo primero que tenemos que hacer es dar una definición de lo que es programar. En este caso tomamos de referencia a este autor y tendréis que escribir pues esta cita o esta definición que hizo de lo que es la acción de programar. Después, en la segunda parte de este primer subapartado, vamos a hablar de que la Comunidad de Madrid, en su página web dedicada a la educación, tiene una serie de, esto es bastante reciente, desde hace un par de años, tiene unas recomendaciones sobre cómo elaborar estas unidades de programación didáctica e incluso tiene unos ejemplos ya realizados para que los maestros lo tomemos como ejemplo a la hora de realizar las nuestras. Las unidades de programación están estructuradas y tienen los siguientes elementos. Está estructurada en 5 partes. La primera parte son los datos identificativos. Aquí es donde vamos a poner el título de la unidad, que tendrá que ser un título sugerente, el curso al que va dirigido, la temporalización, ¿vale? Y si está interrelacionado con otras asignaturas. Seguimos con la segunda parte, que es la conexión con los elementos curriculares. Cada unidad de programación va a trabajar una serie de competencias específicas y esas competencias específicas siempre van a tener asociados unos criterios de evaluación y unos contenidos que nos van a servir para trabajar en las actividades. Tendremos que poner cuáles son esos elementos de cada una en este apartado. La parte número 3, el apartado número 3, son las actividades y las situaciones de aprendizaje que forman nuestra unidad de programación. Estas actividades y estas situaciones de aprendizaje en este apartado simplemente las tenemos que nombrar. No hay que hacer una descripción y una explicación de en qué van a consistir. El apartado 4 son los recursos, tanto a nivel material, a nivel personal y a nivel espacios. El apartado 5 de nuestra unidad será el apartado dedicado a la evaluación. Aquí vamos a reflejar los instrumentos de evaluación de la unidad que van a estar asociados a uno de los criterios de evaluación que hayamos elegido para evaluar nuestras competencias específicas que se van a trabajar en esta unidad. Esos instrumentos de evaluación son las actividades y las producciones que van a realizar los alumnos a lo largo de la unidad. A cada una de ellas le tendremos que dar un porcentaje del peso final de la nota. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que hemos decidido que para evaluar en esta unidad vamos a trabajar 3 competencias específicas y vamos a utilizar 4 criterios de evaluación para evaluar estas 3 competencias específicas. A cada uno de los criterios de evaluación le vamos a asignar una actividad. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el criterio de evaluación, el 2.1, que es una producción oral, pues voy a utilizar, por ejemplo, como instrumento de evaluación, pues puedo utilizar, por ejemplo, una actividad en la cual el alumno tenga que producir lenguaje. Por ejemplo, una entrevista a un compañero.
Entonces, tengo que decidir qué porcentaje de la nota total de la unidad le voy a asignar a esa actividad. Si lo hiciera fácil sería, pues por ejemplo, tengo 4 actividades que me van a servir para evaluar esos criterios de evaluación, pues le doy, por ejemplo, un 25% a cada una de las actividades. A veces no siempre voy a dar el mismo peso a todas las actividades, porque puede que alguna de las actividades me parezca que sea mucho más relevante, mucho más importante para el peso final de la nota. Vamos ahora con el punto número 2 de nuestro tema. En este caso van a ser los criterios, las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de secuenciar y temporalizar pues tanto los contenidos como los objetivos que tengamos en esta unidad. Vamos a empezar siguiendo las recomendaciones que vienen recogidas en el Real Decreto 157 del 2022 en su anexo número 3, ¿vale? En ese anexo 3 se describe por primera vez lo que es una situación de aprendizaje y nos da pues una serie de recomendaciones o de descripción de características que debe de tener una situación de aprendizaje. Son estas que veis aquí, las tendréis que aprender y las tendréis que explicar. No hace falta que las aprendáis de memoria, porque no son definiciones, la podéis describir de la manera que vosotros consideréis. Luego hablaremos de las características generales que debe tener una situación de aprendizaje, ¿vale? Bueno, pues una situación de aprendizaje tendrá que partir siempre del conocimiento previo y del interés del alumnado, etcétera, etcétera, etcétera. En la siguiente parte recordad que siempre partimos del conocimiento previo del alumnado, pero tendremos que hablar de qué instrumentos, de qué actividades podemos usar con los alumnos para evaluar esos conocimientos previos. Después hablaremos de que en el diseño, una vez evaluado el conocimiento previo y a la hora de diseñar las actividades que van a componer nuestras situaciones de aprendizaje o nuestras actividades de la unidad de programación, tendremos que diseñarlas utilizando actividades que impliquen el que los alumnos tengan un tratamiento de los contenidos transversales, como puede ser, por ejemplo, cómo manejar una resolución de conflictos o cómo poder, por ejemplo, trabajar el diálogo, ¿vale? El consenso. Bueno, pues todo este tipo de contenidos que no aparecen en el currículum de la asignatura de inglés, pero que son comunes a todas las asignaturas y que se deben trabajar a lo largo de todos los años en todas las asignaturas. El punto número 3 es la selección de la metodología que debemos utilizar a la hora de diseñar nuestras actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación. En este caso vamos a coger otro autor, de Miguel, donde habla de una definición de lo que es para de Miguel la metodología. Esta sí, como siempre, en todo lo que sea definiciones hay que aprenderlo de memoria. Después nos iremos en el apartado 3.1, son algunos de los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir una metodología. Ya sabéis que la LOMLOE nos pide que tengamos un enfoque competencial, que necesitamos utilizar esas metodologías activas, y también el decreto 61 en 2022 en su artículo número 10 también habla de cómo debe ser nuestra metodología. Nos hace una serie de recomendaciones. Bien, nos vamos a la siguiente parte del tema, es donde vamos a hablar de aquellas metodologías activas que vamos a poder utilizar a la hora de diseñar nuestras situaciones de aprendizaje o nuestras actividades. Son todas estas que veis aquí: Flipped Classroom, seguro que las conocéis, CLIL, gamificación, Peer Teaching and Collaborative Learning. Bueno, pues todas estas, de las que vamos a dar una breve descripción, como veis, no hace falta que las expliquemos en detalle. Y luego también vamos a hablar de algunas características que comparten estas metodologías activas. Pues que los alumnos, participación activa de los alumnos, aprendizaje significativo, se desarrolla la competencia lingüística, tenemos que utilizar contextos reales y relevantes para los alumnos, implica la colaboración, el uso de las nuevas tecnologías, tenemos que siempre darle un continuo feedback a nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Vamos ahora con las actividades, cómo debemos organizar o cómo deben estar secuenciadas nuestras actividades, ¿vale? Empezamos luego hablaremos de la temporalización, pero primero vamos a hablar de cómo tienen que estar secuenciadas. Para cada actividad, siempre a la hora de diseñar una actividad tendremos que tener una serie de consideraciones previas
que nos van a orientar para crear una actividad adecuada y que esté correctamente diseñada. Lo primero que tendremos que tener en cuenta es la temporalización, ¿vale? Para eso tendremos que adaptar también a los diferentes ritmos que hay dentro, que vais a encontrar dentro de un aula. Luego los espacios que vamos a utilizar, que sean motivantes, que sean adecuados. Luego los agrupamientos, pues habrá actividades que tengamos que utilizar, actividades individuales, pequeño grupo, gran grupo. Luego, por supuesto, los recursos. Aquí vamos a diferenciar dos grandes categorías, aunque yo diferenciaría tres, realmente, que son los materiales y los humanos y también los espaciales. Pero bueno, como los hemos nombrado aquí solo vamos a diferenciar dos de ellos. Vamos con el apartado 3, con las actividades que vamos a utilizar. Las anteriores eran para diseñar actividades de aprendizaje y ahora son actividades que nos van a servir para evaluar. Recordamos que lo que tenemos que evaluar son los criterios de evaluación. Entonces, para evaluar esos criterios de evaluación, lo primero que voy a hacer es hablar de la característica que tiene que tener la evaluación. Ya sabéis que la evaluación, esto lo habréis escuchado 1000 veces, tiene que ser global, continua y formativa. Aquí viene una explicación de lo que es global, continua y formativa. Y después vamos a hablar de una definición de los criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Que básicamente son nuestra referencia, lo único que podemos utilizar para poder evaluar, ¿vale?, si los alumnos han conseguido o no desarrollar ese criterio, esa competencia específica, y no solo es un sí o un no, sino en qué grado lo ha conseguido. Vamos a hablar también de los instrumentos que vamos a utilizar, de esas actividades que os he nombrado, de esas producciones de los alumnos. Aquí nombraremos que no nos podemos limitar a un mero examen escrito, sino que tendremos que, atendiendo a lo que nos dice el decreto 157 y el decreto 61, utilizar una variedad de instrumentos de evaluación, ¿vale? Eso es mucho más justo para todos los alumnos, no utilizar una única forma o un único instrumento de evaluar, como era hasta ahora un examen, que tenía un peso excesivo en la nota final de una unidad didáctica. Y luego pues nos habla de ponemos aquí una serie de opciones de cuáles pueden ser esas técnicas, esas producciones, esas actividades que pueden realizar los alumnos y que son susceptibles de que nos puedan servir para evaluar esos criterios de evaluación. Pues aquí tenemos las respuestas no verbales, las entrevistas, los roleplays, las producciones escritas, las presentaciones, la autoevaluación del alumno, la evaluación grupal, los portfolios. Bueno, son una serie de ejemplos que nos pueden servir para evaluar esos criterios de evaluación. A continuación, vamos a hablar de la evaluación de la práctica docente. El decreto, tanto el 157 como el 61, establecen en su artículo 19 que los profesores debemos hacer una evaluación de nuestra práctica docente para realizar los ajustes necesarios y mejorar en nuestra práctica diaria. Terminamos este tema hablando de la inclusión, uno de los tres aspectos más importantes de la ley educativa, LOMLOE. Hablaremos de lo importante que es respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y, por supuesto, del diseño universal del aprendizaje y sus tres principios fundamentales. Con esto terminaríamos el tema. Llega el momento de numerar la conclusión y, por supuesto, repasar la ortografía.